Lo que está a punto de cambiar en tu vida no es pequeño ni silencioso, es el final real de una etapa que te desgastó por dentro, mientras sonreías por fuera, y esa racha oscura empieza a romperse ahora mismo. Has sentido que todo se retrasaba, que cada avance traía un obstáculo nuevo, que alguien cerca jugaba con medias verdades mientras fingía lealtad, y esa sensación no era imaginación. Estoy viendo como una puerta que parecía cerrada por dentro, comienza a abrirse con una fuerza dorada que no depende de nadie más. Y eso tiene consecuencias muy concretas en tu economía y en tu orgullo. Sé que has tenido noches en las que repasabas conversaciones, buscando frases que no encajaban, recordando miradas extrañas, preguntándote si estabas exagerando, o si realmente había algo que no cuadraba en tu entorno cercano. También sé que has apretado los dientes frente a facturas, decisiones laborales inciertas o promesas que no se cumplieron, mientras intentabas mantener la calma delante de quienes esperaban estabilidad de tu parte. Lo que voy a decirte no es simbólico ni lejano, porque la caída de quien te traicionó no será un rumor, sino un hecho que verás con tus propios ojos. Si ya sientes que la mala racha se rompe, y quieres ver cómo las puertas doradas se abren de verdad, escribe en comentarios: quiero mi fortuna ahora mismo, dale me gusta al vídeo y quédate atento, porque lo que está por desatarse es salvaje y empieza ya. Hay un movimiento que ya está en marcha, y no depende de que hagas nada extraordinario, depende de que sigas siendo coherente con lo que sabes, en el fondo desde hace tiempo. Tu intuición ha estado enviando señales claras, como ese pensamiento insistente que vuelve cuando te quedas en silencio, o esa incomodidad que aparece justo antes de confiar en cierta persona. Quédate conmigo porque todavía no he destapado la pieza que conecta tu mala racha, con el dinero que empieza a fluir, y cuando lo entiendas todo cobrará sentido. Mientras hablo, percibo la presencia firme de tus guías espirituales, sosteniendo una balanza invisible, como si midieran cada acción pasada, y prepararan el momento exacto en que todo se equilibra sin que tengas que forzarlo. No ha sido casualidad que últimamente hayas recordado errores antiguos o decisiones que creías superadas, porque estabas cerrando por dentro un ciclo que necesitaba terminar con claridad. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque esa persona que parecía tener ventaja empieza a perder terreno, sin entender por qué sucede algo tan inesperado y desconcertante. Sobre la mesa se manifiesta con una intensidad que me eriza la piel, la carta del portal dorado, y cuando esta carta se muestra así, habla de oportunidades económicas que llegan tras una etapa de desgaste emocional profundo. No es dinero caído del cielo sin esfuerzo, es reconocimiento tardío, es una propuesta que se desbloquea, es un pago que se retrasa, pero finalmente llega multiplicado por tu paciencia. Observa bien este detalle porque no se trata solo de ingresos, se trata de recuperar poder personal, y de dejar atrás la sensación de estar siempre un paso por detrás. Sin embargo, no todo se revela de golpe, y hay una figura alrededor que ha jugado con información, alguien que sonreía en reuniones o en charlas informales mientras sembraba dudas sobre tus capacidades. Has notado cambios de actitud, silencios incómodos, mensajes que tardaban más de lo habitual, y aunque intentabas justificarlo con estrés o despistes, algo dentro de ti sabía que no era tan simple. Lo que todavía no imaginas es cómo esa misma persona quedará expuesta por un error propio, un descuido que no podrá tapar con excusas, ni con justificaciones que antes parecían suficientes. Aparece ahora con una energía completamente distinta la carta de la máscara quebrada, y cuando esta carta entra en escena no deja espacio para ambigüedades, porque habla de verdades que salen a la luz sin que nadie pueda detenerlas. Siento una mezcla de alivio y firmeza al verla, porque confirma que no estabas confundiendo señales ni interpretando mal los gestos, estabas captando lo que otros intentaban ocultar. Permanece atento a lo que ocurre en los próximos encuentros o intercambios, porque una conversación aparentemente trivial revelará más de lo que parece, mostrando detalles que cambiarán la perspectiva general. No estás frente a una simple coincidencia ni ante un ajuste pequeño del destino, estás ante un cambio de narrativa en tu vida, donde pasas de resistir a avanzar con ventaja clara. Recuerda cómo te sentías cuando todo parecía fluir hace años, cuando confiabas en tus decisiones sin necesitar aprobación externa, esa versión sigue viva y está reclamando su lugar. Todavía queda una pieza importante por encajar, y tiene que ver con una elección que pronto se pondrá delante de ti, una elección que abrirá definitivamente esas puertas doradas. Si sabes que otra persona necesita escuchar que el traidor cae,
y que el dinero fluye cuando menos lo esperan. Escribe, hoy se giran las tornas. Comparte el vídeo sin pensarlo y permanece atento, porque lo que se revela ahora impacta fuerte. Hay algo que no quiero que pierdas de vista mientras escuchas esto, porque el final de la mala racha no es solo externo, es también el fin de una forma de tolerar menos de lo que mereces. Has aprendido a detectar promesas vacías, a reconocer cuando alguien te utiliza como apoyo sin devolverte la lealtad, y esa experiencia no fue en vano aunque doliera. En breve entenderás por qué ciertas dificultades parecían repetirse, porque estaban preparándote para ver con claridad quién suma y quién resta, en un juego donde nada es lo que aparenta ser. Percibo una vibración distinta en tu entorno material, como si el aire se moviera antes de una tormenta, que limpia y deja el cielo despejado, y eso suele manifestarse en cambios laborales o financieros muy concretos. Tal vez surja una propuesta que parecía descartada, o una persona que antes dudaba ahora te busque con interés renovado, pero la diferencia es que esta vez tendrás el control. No tomes decisiones apresuradas todavía, porque en breve se mostrará un detalle clave que inclinará la balanza a tu favor, haciendo que todo lo que parecía incierto tome sentido finalmente. Siento la presencia sutil de ángeles protectores marcando un ritmo preciso, como si colocaran piezas en un tablero, que ya no está en manos de quien intentó perjudicarte, y eso me habla de justicia que llega sin ruido excesivo. Has soportado comentarios indirectos, retrasos inexplicables o promesas que se desvanecían justo cuando estabas a punto de confiar, y todo eso se va a revertir de manera visible. Quédate muy atento a lo que ocurra tras una conversación inesperada, porque ahí empezará a notarse la caída de quien jugó en tu contra, y la verdad saldrá a la luz sin filtros. No quiero que pienses que esto será inmediato como un golpe teatral, porque a veces la verdadera caída es perder credibilidad poco a poco, hasta quedarse sin respaldo, y eso es exactamente lo que está comenzando a suceder. La persona que intentó adelantarse a tu éxito empezará a tropezar con sus propias palabras, y quienes antes le apoyaban empezarán a mirar con desconfianza, cuestionando sus motivos y su credibilidad real. Y cuando esa estructura se debilite, las puertas que parecían cerradas para ti se abrirán sin resistencia, colocándote en una posición mucho más fuerte de la que imaginas ahora. Cuando miras atrás y recuerdas esa etapa donde todo parecía ir cuesta arriba, pero hoy sientes que algo empieza a girar a tu favor, quiero saber si también notas ese cambio interno que da confianza. ¿Lo estás viviendo ya? Aries, lo que está moviéndose ahora mismo a tu alrededor no es casual ni improvisado, es la consecuencia directa de tensiones acumuladas, que ya no podían sostenerse más tiempo sin romper algo importante. Estás en un punto donde ciertas miradas han cambiado, donde conversaciones que antes eran ligeras ahora pesan, y donde el silencio de alguien empieza a decir mucho más que cualquier palabra. No ignores esa sensación de estar observando una partida que se juega delante de ti, porque aunque parezca externa, te coloca en el centro del tablero con ventaja creciente. La situación actual tiene matices que quizá no habías querido aceptar del todo, porque admitir que alguien actuaba en tu contra implica reconocer que confiaste donde no debías. Has notado pequeñas incoherencias, decisiones que te excluían sutilmente, comentarios disfrazados de broma que en realidad buscaban restar valor a tus logros, y eso dejó una marca silenciosa en tu ánimo. Lo interesante es que ahora esas mismas actitudes están generando dudas en otras personas, y lo que antes parecía firme, empieza a mostrar grietas visibles que amenazan con derrumbarlo todo. Hay una figura concreta, no necesariamente alguien ruidoso, más bien alguien estratégico, que creyó tener el control de la narrativa, y subestimó tu capacidad de resistencia y perseverancia constante. Esa persona pensó que tu paciencia era debilidad, que tu discreción era falta de visión, y que tu silencio significaba conformidad, cuando en realidad estabas observando con una claridad que ahora resulta decisiva. Presta atención a un gesto específico que ocurrirá pronto, porque revelará que la seguridad de esa figura era solo una fachada frágil, que se desmorona ante la presión de la verdad. En este momento se despliega ante mí la carta de la torre del juicio velado, y su presencia no deja espacio para dudas ni medias tintas. Habla de estructuras que caen por su propio peso, cuando la verdad se vuelve imposible de ocultar. Siento una mezcla de firmeza y alivio al contemplarla, porque indica que la caída del traidor no será un ataque tuyo, sino el resultado de sus propias acciones mal calculadas, y esta carta no promete escándalo exagerado, promete revelación clara, y eso cambia completamente el equilibrio de fuerzas.
Tu intuición ha estado funcionando como un radar afinado, captando vibraciones extrañas incluso cuando todo parecía normal en la superficie, y esa percepción te salvó de involucrarte más profundamente en algo que podía perjudicarte. Tal vez recuerdes un momento reciente en el que decidiste no compartir cierta información, o preferiste esperar antes de firmar algo, y esa prudencia ahora demuestra ser esencial. Lo que parecía simple cautela, se convierte en la diferencia entre quedar atrapado en la caída ajena, o mantenerte firme mientras otros se tambalean y pierden el rumbo con facilidad. No quiero que pases por alto un detalle muy concreto, porque en breve alguien intentará acercarse con un tono más conciliador, como si nada hubiera ocurrido, buscando recuperar terreno perdido sin admitir errores. Esa aproximación no nace del arrepentimiento sincero, nace del miedo a perder influencia, y notarás la diferencia en pequeños matices de lenguaje y en la urgencia que antes no existía. Aquí es donde tu capacidad de mantener límites claros se vuelve determinante, para que las puertas doradas se abran completamente, permitiéndote avanzar hacia oportunidades que antes parecían inalcanzables. Hay momentos donde decides callar y no reaccionar, y luego el tiempo demuestra que hiciste lo correcto. Cuéntame si alguna vez elegiste el silencio estratégico y terminó beneficiándote. ¿Te ocurrió recientemente? Mientras observo el campo energético que te rodea, percibo también la presencia de una persona que sí ha sido leal en silencio, alguien que quizá no se posicionó abiertamente, pero que nunca alimentó rumores ni sembró dudas sobre ti. Esa figura puede no haber tenido protagonismo hasta ahora, sin embargo pronto jugará un papel relevante, al confirmar datos o respaldar tu versión sin necesidad de grandes declaraciones, porque no todos los personajes de esta historia buscan protagonismo, algunos actúan desde la coherencia discreta. De repente siento un impulso fuerte que me lleva a fijar la mirada, en la carta del contrato luminoso, y cuando esta carta se hace visible habla de acuerdos que se revisan, condiciones que mejoran, y compromisos que se renegocian desde una posición de mayor poder. No es solo un símbolo abstracto, es la señal de que algo que parecía bloqueado empieza a fluir en términos prácticos, especialmente en asuntos de trabajo o dinero, así que observa cualquier documento, propuesta o conversación formal que surja, porque ahí se consolidará el cambio tangible que estabas esperando. La mala racha que arrastrabas no era únicamente económica, era emocional, porque sentir que alguien te traiciona erosiona la confianza en uno mismo, y eso afecta decisiones futuras aunque no siempre seas consciente. Has tenido que reconstruir tu seguridad paso a paso, recordando logros pasados, revisando errores con honestidad, y eso te ha fortalecido más de lo que imaginas, porque la caída del traidor no solo limpia el entorno, también te devuelve la certeza de que tu criterio es válido. No pierdas de vista que el proceso aún está desarrollándose, y que habrá un instante clave, en el que todo se alineará con una claridad casi incómoda, como cuando una verdad se hace evidente y ya no puede ignorarse. Puede ser durante una reunión, una llamada o incluso un intercambio de mensajes, donde alguien revele información sin darse cuenta del alcance de sus palabras, y ese momento marcará el punto de no retorno para quien actuó con deslealtad. Siento la intervención sutil de ángeles guardianes sosteniendo tu camino, no como figuras lejanas, sino como una sensación de respaldo interno que te impulsa a mantener la calma, mientras otros se alteran. Has pasado por momentos donde dudabas si valía la pena seguir esforzándote, si no sería mejor retirarte y evitar conflictos, y sin embargo decidiste permanecer firme, y esa decisión ahora muestra sus frutos, porque quien buscó empujarte hacia la duda empieza a enfrentarse a sus propias contradicciones. Todavía queda un giro que no has visto venir, y está relacionado con una información que no procede directamente del traidor, sino de alguien que ha observado todo en silencio. Esa persona, movida por su propia conciencia o por la necesidad de limpiar su nombre, aportará un dato que cambiará por completo la percepción general de la situación. Cuando eso ocurra, comprenderás que el equilibrio no depende solo de tus acciones, sino de una red más amplia que se está reajustando, conectando fuerzas que antes no habías considerado importantes. ¿Has tenido alguna vez esa sensación clara, de que alguien te sonreía mientras jugaba en tu contra, y ahora al escucharlo todo encaja pieza por pieza? Dime si también te pasó algo así. ¿Lo intuiste desde el principio? Aries, ahora sí estás frente al punto exacto donde todo encaja, con una claridad que incluso puede resultar abrumadora, porque la traición que intuías no era solo personal, estaba vinculada directamente a tus avances materiales y a tus oportunidades bloqueadas.
Lo que parecía un simple conflicto de carácter, escondía una estrategia calculada para frenar tu crecimiento, limitar tu visibilidad y mantenerte en una posición secundaria mientras otros recogían beneficios. Respira hondo mientras escuchas esto, porque la verdad completa no te debilita, te devuelve el control que nunca debiste perder, y te fortalece para enfrentar cualquier desafío que venga después. La revelación principal gira en torno a información retenida deliberadamente, datos que no llegaron a tus manos en el momento adecuado, propuestas que se retrasaron sin motivo claro, y decisiones tomadas a tus espaldas con una sonrisa diplomática. Esa persona temía que si brillabas con libertad, su propia inseguridad quedaría expuesta, y por eso intentó reducir tus opciones sin enfrentarte de forma directa, aunque lo más sorprendente es que no actuaba por odio abierto, sino por miedo profundo a quedar desplazado. Hay un instante muy concreto que pronto recordarás con nitidez, una reunión o conversación donde sentiste que algo no cuadraba, donde una respuesta fue demasiado rápida o demasiado evasiva, y ahora entenderás por qué. Aquella escena era la prueba silenciosa de que se movían piezas sin tu conocimiento, y aunque en ese momento decidiste no confrontar, tu memoria guardó cada detalle, porque esa memoria se convierte ahora en la confirmación interna, de que estabas leyendo correctamente la situación. En el centro de la mesa se ilumina con una fuerza que casi corta el aire, la carta del ojo de la verdad ardiente, y su presencia no admite interpretaciones suaves, habla de revelaciones contundentes que dejan sin refugio a quien ocultó información. Siento una energía intensa al contemplarla, porque no solo señala la caída del traidor, también muestra que el daño que intentó causarte se transforma en impulso para tu ascenso, y esta carta anuncia exposición, pero también reconocimiento público de tu valía. El giro inesperado no es únicamente que esa persona quede al descubierto, es que su intento de frenarte activa exactamente lo contrario, generando interés adicional en tu trabajo o en tus capacidades. Quienes antes dudaban ahora comienzan a revisar decisiones pasadas, a preguntarse por qué ciertas oportunidades no llegaron a ti, y esa revisión cambia el enfoque general, porque lo que pretendía ser un bloqueo, se convierte en un detonante que amplifica tu nombre en el entorno adecuado. Hay algo aún más profundo que necesitas comprender, porque detrás de la traición había también un espejo incómodo, que te obligó a fortalecer límites y a dejar de aceptar condiciones injustas, por miedo a perder estabilidad. Durante meses quizá toleraste comentarios o retrasos pensando que era mejor no crear conflicto, pero esa etapa terminó silenciosamente cuando decidiste respetarte más, y esa decisión interior es la verdadera llave, que abre las puertas doradas que empiezan a materializarse. Piensa en esa persona que subestimó tu capacidad, y ahora tiene que ver tus avances sin poder frenarlos. Dime si estás viviendo algo parecido en tu entorno. ¿Notas ya el cambio de energía alrededor? Percibo ahora la vibración clara de la carta de la balanza del destino restaurado, y cuando esta carta se manifiesta con esta intensidad, habla de equilibrio recuperado en términos muy concretos, especialmente en asuntos económicos y profesionales. No es una promesa vacía ni un símbolo lejano, es la señal de que un acuerdo se ajusta, un pago se regulariza o una propuesta mejora de manera tangible, y siento una calma firme al verla, porque confirma que el resultado final te favorece claramente. Las motivaciones ocultas del traidor no eran tan sofisticadas como parecían, estaban impulsadas por inseguridades antiguas, comparaciones constantes, y un temor profundo a no ser suficiente cuando alguien cercano comienza a destacar. Esa persona proyectó en ti sus propias carencias, creyendo que limitarte le daría estabilidad, sin entender que la verdadera estabilidad nunca nace de frenar a otros, y cuando esa dinámica se haga visible, el respeto que pierdas será difícil de recuperar. Puede que en los próximos días percibas un cambio sutil, en la actitud general del entorno, menos susurros, más miradas directas, conversaciones que incluyen tu opinión con mayor peso, y decisiones donde tu voz adquiere relevancia real. Ese cambio no ocurre por simpatía repentina. Ocurre porque la verdad reorganiza jerarquías sin necesidad de dramatismo excesivo, y mantente firme en tu postura, porque tu coherencia será el punto de referencia para quienes buscan estabilidad. Hay una escena que todavía no he desplegado completamente, y tiene que ver con un documento, una comunicación escrita o una confirmación oficial, que pondrá por escrito lo que hasta ahora era rumor o sospecha. Ese momento marcará la caída definitiva del traidor, no como espectáculo, sino como consecuencia formal que nadie podrá ignorar, y cuando eso suceda,
entenderás que la mala racha no era un castigo, era la antesala de una corrección mayor. Siento también la presencia protectora de guías espirituales, envolviendo tu camino con una sensación de respaldo silencioso, como si cada paso que das estuviera sostenido por una fuerza que equilibra lo invisible. Has atravesado dudas, has cuestionado tu propio criterio, y aún así seguiste avanzando con dignidad incluso cuando el terreno parecía inestable, y esa constancia es ahora el fundamento sobre el que se construye tu nueva etapa. Fuera de todo esto, me da curiosidad saber desde dónde estás escuchando ahora mismo, en casa relajado, en el trabajo entre tareas o quizá en el coche buscando un momento para ti. ¿Dónde te encuentras mientras oyes esto? Aries, la etapa que comienza ahora no es una simple mejora pasajera, es una expansión sólida, que se apoya en todo lo que has aprendido durante la tormenta, y por eso se siente diferente desde el primer paso que das. Ya no avanzas desde la necesidad de demostrar nada, avanzas desde la certeza interna de tu valor, y esa seguridad cambia por completo la forma en que otros responden a tu presencia. Las puertas doradas no se abren con estruendo teatral, se abren con firmeza silenciosa, permitiéndote entrar en espacios que antes parecían reservados para otros, y que ahora serán tuyos con justicia. En el plano económico se dibuja un movimiento claro, una mejora progresiva que comienza con un ajuste concreto, y termina consolidándose en una estabilidad más amplia, como si cada pieza financiera encontrara por fin su lugar correcto. Puede tratarse de una propuesta laboral mejorada, un proyecto que empieza a generar ingresos constantes, o una oportunidad que antes parecía inalcanzable y ahora se materializa con condiciones favorables. Lo importante es que esta vez, no dependes de la aprobación de quien dudó de ti, dependes de tu capacidad y de la reputación que has sostenido con coherencia. Siento una corriente luminosa que envuelve tu entorno cercano, como si el ambiente se limpiara de tensiones antiguas, y dejara espacio para relaciones más transparentes, donde las palabras coinciden con las acciones sin necesidad de sospecha. La caída del traidor no solo libera el área profesional o económica, también despeja el terreno emocional, permitiéndote confiar de nuevo sin ingenuidad pero sin miedo constante. Este equilibrio renovado te da una tranquilidad que se refleja incluso en decisiones cotidianas, desde cómo gestionas tu tiempo hasta cómo eliges con quién compartir tus planes. En este punto percibo la carta de la corona del renacimiento material, y su energía no es suave ni discreta, es una afirmación clara de éxito merecido tras pruebas superadas con dignidad. Al contemplarla siento una alegría serena, porque habla de reconocimiento tangible, de avances que otros notan y respetan, y de una posición que ya no puede ser ignorada ni cuestionada fácilmente. Esta carta confirma que el cierre de la mala racha no es simbólico, es práctico, visible y medible en resultados concretos, que cambiarán tu realidad y marcarán un antes y un después. Hay una decisión clave que se presenta ahora, y tiene que ver con aceptar una responsabilidad mayor, o asumir un rol que implica más exposición, algo que antes quizá habría generado inseguridad, pero que ahora encaja con tu crecimiento. No se trata de aceptar por presión externa, sino de elegir desde la convicción de que estás preparado para sostener lo que llega, sin perder equilibrio, y cuando tomes esa decisión con calma, notarás que el entorno responde con respeto renovado y oportunidades adicionales. Cuando tienes un logro importante, ¿eres de celebrarlo a lo grande o prefieres disfrutarlo en silencio sin contarlo a nadie? Me encantaría saber cómo gestionas tus victorias personales. ¿Cómo sueles hacerlo? También aparece ante mi mirada la carta del jardín de las alianzas claras, y su presencia habla de vínculos más honestos, que comienzan a formarse en esta nueva etapa, relaciones basadas en colaboración real y no en competencia encubierta. Siento en esta carta una vibración cálida que sugiere acuerdos beneficiosos, apoyo mutuo y conversaciones donde cada parte aporta sin intentar dominar, y este cambio en la calidad de tus conexiones será tan valioso como la mejora económica, porque construirá una base duradera para el futuro. Recuerda que la abundancia que llega ahora necesita estructura, y eso implica organizar prioridades, revisar contratos con atención y no apresurarte por entusiasmo, aunque la emoción sea fuerte tras tanto tiempo de espera. Has aprendido que la paciencia estratégica protege más que la reacción impulsiva, y esa lección se convierte en tu mayor aliada en esta fase expansiva, porque cada paso que des con reflexión, consolidará el resultado y evitará repetir patrones del pasado. Percibo además que tus guías espirituales siguen acompañando este proceso, no para decidir por ti,
sino para reforzar tu claridad cuando surjan pequeñas dudas normales ante cambios grandes. Habrá momentos donde el recuerdo de la traición intente asomar como sombra, preguntándote si volverá a repetirse la historia, y ahí será fundamental confiar en la versión más fuerte de ti, porque esa versión ya no tolera deslealtad disfrazada ni promesas vacías, y eso marca una diferencia radical. En el terreno personal también se abre un espacio de renovación, porque cuando recuperas poder profesional o financiero, tu manera de relacionarte cambia de forma natural, mostrando límites sanos y expectativas más claras. Puede surgir alguien nuevo con una actitud directa y coherente, o puede transformarse un vínculo existente al verse influido por tu nueva seguridad, pero lo esencial es que ya no aceptas menos de lo que ofreces, y eso redefine la calidad de las conexiones que eliges mantener. La carta del horizonte despejado se revela con una luz amplia y expansiva, anunciando un periodo donde las decisiones fluyen, sin la presión constante que te acompañó durante la mala racha. Siento en esta carta una sensación de aire limpio, tras una habitación cerrada durante demasiado tiempo, como si finalmente pudieras respirar sin anticipar problemas ocultos, aunque este horizonte no elimina desafíos futuros, pero sí indica que los enfrentarás desde una posición mucho más sólida y consciente. Quiero que integres algo muy concreto mientras avanzas, porque el verdadero cierre de esta historia no es la caída del traidor, sino la consolidación de tu autoestima, esa que se fortaleció en silencio mientras otros dudaban. Cuando sientas orgullo por lo que has logrado, no lo minimices ni lo disfraces de modestia forzada, permítete reconocer tu esfuerzo sin culpa, porque esa aceptación interna será el imán, que mantenga abiertas las puertas doradas mucho más tiempo del que imaginas. Si pudieras elegir ahora mismo, entre un aumento fuerte de ingresos o más tiempo libre para ti, ¿cuál te haría sentir más realizado en este momento de tu vida? ¿Qué escogerías sin dudar? A partir de ahora notarás señales claras de estabilidad creciente, como conversaciones donde te consultan antes de decidir, propuestas que llegan con condiciones justas, y una sensación general de orden que sustituye al caos reciente. No será un cambio explosivo sino progresivo, y cada avance confirmará que el ciclo anterior quedó atrás de forma definitiva, pero la clave estará en mantener la coherencia que te trajo hasta aquí, sin ceder terreno por miedo a destacar. Confía en tu criterio cuando debas elegir entre seguridad conocida y expansión prometedora, porque tu experiencia reciente te ha dado herramientas para distinguir oportunidades reales de ilusiones brillantes pero vacías. No necesitas demostrar nada a nadie que no haya sabido valorarte, solo necesitas avanzar con la firmeza que ya has construido, porque el universo responde con abundancia cuando la intención es clara y la acción coherente. Hoy cierro esta lectura recordándote que la mala racha terminó, porque creciste más allá de ella, que las puertas doradas se abren porque aprendiste a no mendigar reconocimiento, y que la caída del traidor es solo el inicio de tu consolidación. Sigue atento a cada oportunidad, celebra cada avance y mantén la serenidad que te ha traído hasta aquí, porque lo mejor de esta etapa apenas comienza, y si este mensaje ha resonado contigo, suscríbete y nos vemos en tu próxima lectura.